Hola a todas y todos. En esta exposición presentaremos una proyección de los efectos de la ejecución del modelo de ordenación forestal que se está implementando en el Acuerdo de Producción Limpia, APL, de bosques mediterráneos de la quinta región. El objetivo es analizar el cambio que tendría uno de los predios del proyecto, que se llama Santa Luisa del Tránsito, si se aplicara el modelo de ordenación durante 30 años. Para ello se proyectó tanto la dinámica del bosque sin manejo como la dinámica del bosque bajo ordenación forestal durante 3 décadas. El predio está ubicado en la comuna de Casablanca, posee una superficie de 909 hectáreas, cuenta con un plan de ordenación forestal desde el año 2018 y lleva ya 3 años de ejecución. En la exposición de Juan José Donoso y también en la de Cruz Rivera y Bustos se presentan en detalle la construcción de este modelo de ordenación, pero en resumen las acciones de este plan fueron: las áreas con bosque, cuya cobertura es mayor al 50%, se les aplica resalveo. Las áreas con menor cobertura, es decir, menor al 50%, se recuperan con plantación de especies nativas o con enriquecimiento. Y las áreas que ya cuentan con plantaciones de quillay de diferentes edades, que plantó el propietario por cuenta propia, se van a ir incorporando al bosque. Se proyectó la ejecución de resalveos a razón de 30 hectáreas por año, según indica el plan de ordenación. Este plan tiene una duración de solo 10 años, por lo tanto, para llegar a proyectar estos 30 años, en la segunda década se supone que se agregan nuevas áreas que no estaban consideradas en este primer periodo. Y para el tercer periodo de 10 años, para los 10 restantes, se comienzan a aplicar los segundos resalveos a estas primeras zonas que ya fueron intervenidas. Se simuló un establecimiento de plantaciones suplementarias en las zonas con menos del 50% de cobertura a una tasa de 5 hectáreas al año, hasta el año 30. Las plantaciones de quillay de varias edades se suponen que se integran al bosque cuando cumplen 13 años. Bueno, ¿por qué 13 años? Porque al analizar la evolución de las plantaciones de quillay se evidencia que están alcanzando más del 50% de cobertura a la edad de 13 años. La proyección de un año al siguiente en cada parche de bosque se realizó aplicando el método de proyección de tabla de Rodal de Reynolds. Para ello se usaron los resultados de ensayos de resalveo realizados el año 2008 en otro periodo del grupo APL. En la foto de abajo pueden ver el efecto del resalveo luego de 2 años y en pleno periodo de sequía. ¿En qué consistió esta intervención? Consistió en un resalveo de cepas, como se habló en otras presentaciones de este seminario. Y el cuadro muestra el efecto histórico después de 7 años de la intervención, en la que se dejó una densidad residual de 2.110 árboles por hectárea. Para el 2015, el bosque testigo arrojó una mortalidad entre 3,7 y 5,3%. Así, para proyectar los efectos de la silvicultura en este estudio, se escogió la menor mortalidad. El bosque manejado, en cambio, aumentó su densidad en el periodo debido al espacio que dejó esta intervención. Para proyectar los 30 años se usó una mortalidad de 0,1%. El crecimiento diametral en el testigo fluctuó entre menos 0,7 a 0,3 centímetros. Y con un criterio conservador se escogió el crecimiento de 0,3 centímetros. El bosque manejado, en cambio, arrojó un crecimiento de 0,49 centímetros. Bueno, y con todos estos datos, todos estos parámetros, se proyectaron los rodales sin manejo y los manejados para los escenarios construidos. La nomenclatura del plan de ordenación se tradujo a conceptos de recuperación de bosque. Los bosques con más del 50% de cobertura fueron considerados bosques propiamente tal, y aquellos con menos del 50% se consideraron matriz variable, es decir, constituyen un área potencial de recuperación de bosque, pero no lo son. Bueno, si bien la ley 20.283 define que estas zonas son bosques hasta con un 10% de cobertura, ecosistémicamente son áreas de alta degradación y requieren de al menos un aporte de plantación suplementaria.
Bueno, y si se forestan, pasarán a ser bosque luego de 13 años y el mismo proceso van a seguir las plantaciones. Las áreas que el propietario ha destinado a otros usos, como el uso agrícola, fueron consideradas matriz permanente, ya que nunca van a poder ser reemplazadas en una recuperación. Además, construimos el paisaje de referencia, que corresponde a una imagen idealizada del predio, si toda la matriz variable se recuperara sin horizonte de tiempo y tampoco considerando costos. Esta es una proyección teórica y que señala la meta a la que se dirige la recuperación, a la vez que permite medir cuantitativamente los resultados del esfuerzo de recuperación de bosque. Nunca se va a poder reducir la fragmentación determinada en el paisaje de referencia, simplemente porque no se pueden eliminar los caminos o las áreas agrícolas, por ejemplo. Y el paisaje de referencia establece los valores basales o límite que pueden alcanzar los indicadores de degradación, como son el efecto borde, la fragmentación o la superficie total de bosque posible. La tasa de deforestación histórica, según lo indica la Estrategia Nacional de Cambio Climático, es de un 0,39% de la superficie regional anual, lo que significaría una deforestación de 13,7 hectáreas prediales en los primeros 10 años y una superficie acumulada de 39,4 hectáreas en 30 años. Para localizar esta deforestación en el predio, se usó un modelo que asigna la probabilidad de deforestación según la relación de variables geográficas. Se consideraron tres variables. Primero, parches con menor tamaño tendrán mayores probabilidades de ser deforestados. Segundo, áreas cercanas a caminos tendrán mayor riesgo de deforestación. Y tercero, bosques cercanos a la matriz o áreas sin bosque, agrícolas o caminos tendrán más riesgo de ser deforestados. En esta lámina se puede apreciar cómo afecta la variable tamaño a la probabilidad de deforestación. Por otro lado, para separar bosques cercanos y lejanos a la matriz, los parches fueron divididos en franjas de 25 metros desde sus bordes. Así las áreas centrales, que tornan a ser más claras, representan aquellas zonas de bosque con menor riesgo. Con el mismo procedimiento, se dividieron los parches respecto a la cercanía a caminos. Las tres variables se intersectaron y redimensionaron en una grilla, en que cada cuadrado tuvo 0,89 hectáreas de superficie. Luego, la deforestación de cada periodo se consiguió sumando un número de cuadros cuya suma alcance la superficie por deforestar. Para el primer periodo, por ejemplo, la suma de 1160 cuadros permitió localizar las 13,7 hectáreas por deforestar. En el caso del bosque con ordenación forestal, los supuestos aplicados fueron: se detiene la deforestación, se foresta una tasa de 5 hectáreas anuales tratando de unir parches de bosque, las áreas forestadas pasan a ser bosque después de 13 años y no hay regeneración del bosque degradado. Los escenarios construidos fueron comparados a través de las siguientes variables. La primera es el efecto borde, entendiendo que mientras más bosque está sin efecto borde, mayor es su resiliencia. También se comparó a nivel de fragmentación, a nivel de biomasa acumulada, de crecimiento diametral y la mitigación por captura de CO2 atmosférico. Veamos entonces los resultados de la proyección a 30 años. En este acercamiento se puede observar los cambios por periodo. A la derecha se señala la magnitud del efecto borde. En un inicio, el área se divide en 5 parches. En 10 años, el bosque sin intervención se fragmenta en 19 parches, mientras que el con ordenación mantendría sus áreas unidas. Las forestaciones permiten reducir el efecto borde a 30 metros, en los límites entre bosques y zonas forestadas. Al año 20, el bosque sin ordenación aumentaría a 20 parches y luego, en el tercer periodo, el número total se reduciría por la propia desaparición del bosque. Bajo manejo, en cambio, la fragmentación se reduciría de 5 a 4. En verde oscuro a la derecha se destaca el aumento del tamaño de los parches que fortalecería la resiliencia del bosque. La superficie del borde se mantiene más o menos constante, tanto en el caso de sin manejo como con manejo, y tampoco cambia mucho con respecto al área de referencia. No obstante, el área sin efecto borde aumenta progresivamente con el manejo hasta adicionar 190% en superficie respecto al bosque sin manejo. Este efecto ecosistémico tiene un gran valor, ya que la superficie forestada solo sería de un 25% más de la superficie total del bosque.
Así, por cada unidad de superficie forestada, se gana el doble de unidades de superficie libre de efecto borde. En el escenario con plan, se reduciría el número de parches de 19 a 14, lo cual está representado por las columnas, y aumentaría el tamaño promedio de los parches de 18 a 31,8 hectáreas. En comparación al escenario sin plan de ordenación, el bosque ordenado aumentaría un 420% el tamaño promedio al final de los 30 años. Los efectos empíricos de los ensayos del 2008, usados para proyectar el crecimiento en 30 años en ambos escenarios, se traducen en una ganancia de la ordenación forestal por acumulación de biomasa del 107% respecto al crecimiento del bosque sin manejo. Así también el crecimiento diametral sería un 11,7% mayor en el bosque con ordenación forestal respecto al escenario sin manejo. En resumen, pueden compararse 4 trayectorias para estos 30 años, creadas de manera hipotética. La primera sería el bosque sin manejo afectado por los drivers de deforestación, en que habría una captura de 77.000 toneladas de CO2 equivalente. La segunda sería un bosque sin manejo y sin el efecto de los drivers, es decir, sin deforestación, que estaría capturando 86.000 toneladas. La tercera sería con ordenación forestal, pero sin forestación, con 147.000 toneladas capturadas. Y la cuarta, la última, sería un plan con ordenación y con forestación, que estaría capturando 160.000 toneladas. La base de comparación siempre debe ser la primera de trayectoria, que contiene los procesos reales de deforestación. En la perspectiva de mitigación de cambio climático, normalmente se indica que un bosque que solo tiene stock de carbono y que no captura, no sería un sumidero. Pero los bosques degradados sí capturan cuando los motores de deforestación y degradación son suprimidos, que es el caso del bosque mediterráneo. En este contexto, la ordenación forestal no solo evita la reducción de la capacidad de captura, sino que además la potencia. Y en cuanto al rendimiento financiero, en el primer periodo de la ordenación forestal sola acumula un adicional de 8,3 mil toneladas y la adicionalidad de la forestación no existe. Estamos hablando de este primer periodo de 10 años y, como mencioné, las plantaciones para restauración tienen un periodo lento hasta establecerse, que era de 13 años, ¿cierto? Ahora, en el segundo periodo, la ordenación forestal aporta un adicional de 42.000 toneladas y la forestación comienza con un aporte de 3.000 toneladas. Finalmente, la ordenación aporta 133.000 toneladas adicionales y la forestación un adicional de 15.000. Tomando en cuenta el costo unitario de cada actividad para determinar el rendimiento financiero de estos escenarios, la sola ordenación requiere casi $7 por cada tonelada capturada, mientras que la forestación por sí sola casi $20. O sea que la ordenación forestal es 3 veces más eficiente. Y a modo de conclusión, en el escenario con plan de ordenación y forestación, los efectos sobre la conservación del bosque a escala de paisaje fueron: aumentó el área sin efecto borde en hasta un 190% respecto al año cero, lo que se traduce en una mayor resiliencia del bosque. También aumentó el tamaño promedio de los parches en un 420% respecto al escenario sin manejo. Y los efectos sobre la fragmentación y el efecto borde son mayores si los comparamos con la superficie forestada, que solo fue un 25% más que la superficie original. Y como segundo punto, respecto de la acumulación de biomasa, las principales conclusiones fueron: el manejo bajo ordenación forestal sin forestación lograría duplicar la captura y acumulación de biomasa en los 30 años proyectados. La adicionalidad de la forestación para recuperar áreas como nuevos bosques no es significativa en la captura y acumulación total, al menos en los primeros 30 años. Y además, el rendimiento financiero de la captura de la forestación respecto de solo la ordenación es apenas un tercio en 30 años, lo que implica un costo de casi $20 la tonelada capturada. Y como tercer punto, hacer un enriquecimiento sería recomendable,
pero solo si está integrado un plan de restauración donde su objetivo sea mejorar las capacidades ecosistémicas en el largo plazo. Como última conclusión, las acumulaciones de biomasa del enriquecimiento se verificarían al menos desde los 15 a 20 años posteriores, desde que se forestó. Estos plazos podrían ser mayores si se determinan las emisiones por la acción de forestar. Gracias.